Hola, buenas tardes a la clase. Buenas, profe. ¿Me alcanzan a ver? Sí. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, hi, turn back video. Ajá. Ok, ok. Bien. ¿Cómo le fue en el fin de semana? Mucha tarea. Dale. Por eso no le quiero dejar yo tarea, hombre. Porque no solo es hacerla, sino cumplir con los formatos de envío. Eso hace más grande el trabajo. Exacto. Pero ánimo, ánimo. Van a pasar los años y ustedes son los que van a poder hablar de la experiencia de haber sobrevivido a una pandemia. Solo conozco a una persona que aunque no lo padeció, lo vivió cercano. Mi suegro, que este año cumple 100 años. Cuando él nació, había pasado la pandemia de la fiebre española y había muerto mucha gente. Entonces él nació y dio mucho gusto porque después de tantos muertos, pues los que nacen alegran la vida y mi suegro fue uno de ellos. Eso fue hace 101 años, la pandemia aquella, y mi suegro este año cumple 100. Así que casi le tocó aquella. Y ahora lo estamos cuidando porque pues ya con 100 años, quién sabe si la libre, si le pega. Bueno, vamos a empezar ya estamos los que somos. Bien, pues sean bienvenidos a la clase. Estaba revisando ahí el calendario. Solo nos quedan de clases esta semana y la que sigue. O sea, 3 y 3, 6 clases. Y el viernes de la próxima semana hasta donde lleguemos. Espero que sea suficiente. Entonces vamos a avanzarle para lograr el objetivo. Bien, muchachos, pues el tema de hoy, pues aquí lo ven arriba, ¿sí? Definiciones de probabilidad. Y habla de dos, clásica y frecuencial. Bien, vamos a ver de qué trata esto. A ver, déjenme acomodar unas cositas aquí. Ajá. Pues parece tablero de Jet aquí. A ver, vamos a ver. A ver. Aquí, así. Aquí está. Bien. Aquí alcanzan a leer. Leen definiciones de probabilidad, probabilidad clásica y probabilidad frecuencial. Bien. Pues estas son las dos formas de manejar la probabilidad. Sus definiciones son bastante sencillas. Sin embargo, el alcance del concepto es amplio. Miren, la probabilidad clásica
Oh, bueno, vamos a leerlo mejor. La probabilidad de un evento se puede obtener de dos formas, dependiendo de si se hace o no el experimento. Vean qué interesante es eso. Ujú. A ver, ¿dónde está? Dice, ups. Ah, es acá. Dice, dependiendo de si se hace o no el experimento. Ujú. Eso es lo que determina si la probabilidad es clásica o si es frecuencial. Déjame ver. Si no se hace el experimento, se le llama clásica y se obtiene con la conocida fórmula esta. La clásica es cuando dividimos los casos favorables entre los casos posibles. Pero si se hace el experimento de forma repetitiva y se registran los resultados, se le llama probabilidad frecuencial y se obtiene con otra fórmula, que es esta que está aquí. A ver, esta. La probabilidad frecuencial es el número de veces que el evento es favorable entre el número de veces que se realiza el experimento. Es un asunto más ligado con la estadística, porque hay que llevar un historial. Y de acuerdo a ese historial, haciendo un conteo de los eventos favorables y dividiéndolo entre los eventos totales del experimento, se determina lo que se conoce como la probabilidad frecuencial. Por ejemplo, basado en los registros de lanzar un dado varias veces, calcular la probabilidad frecuencial de que al lanzar un dado, este caiga 1. Sí, pero, o sea, queremos calcular una probabilidad, en este caso es frecuencial, de que si lanzamos el dado varias veces, ¿qué probabilidad hay de que caiga 1? Vamos a ver. Sea el evento A que caiga 1 al lanzar un dado. Casos favorables, 1. Casos posibles, 6, pues porque Las 6 caras. sí, el dado tiene 6 caras. Y de las 6 caras, el 1 es una de ellas. Entonces, que se lance el dado y caiga un 1, pues la probabilidad es 1 entre 6. Pero hacerlo como lo estamos diciendo, de que es 1 entre 6, estamos haciendo uso de la llamada probabilidad clásica. Porque solamente platicándolo estamos determinando la probabilidad. ¿Sí? Casos favorables 1, casos posibles 6, 1 entre 6 es un sexto y la probabilidad es 0.166, o sea, 1 entre 6. Pero esta es la clásica. En realidad, no se ha hecho el experimento. Solo lo platicamos y sacamos cuentas. Ah, es un sexto. Ok. En cambio, supongamos que hacemos el experimento. Número de lanzamientos, suponiendo que hacemos el experimento y lanzamos el dado 10 veces. ¿Cuántas veces que cae el 1? Parece que cayeron 3 veces. Bueno, pues 3 entre 10 da 0.333. Pero supongamos que los lanzamientos no fueron 10, sino que fueron 100. Entonces, al lanzar los 100, cayeron 15 veces el 1. Y al hacer la división
los favorables entre los totales quedó en 0.15. Si en lugar de 100 hacemos 1000 veces el experimento, de acuerdo a este historial, 164 veces cayó el 1, que haciendo la división queda 0.1640. Y en lugar de 1000, 10,000 o 50,000, bueno, pues acá están los resultados del experimento. Y vemos que la probabilidad, 0.1689, y cuando se hicieron 50,000 veces el experimento, quedó en 0.1660. Vamos a ver cómo fue cambiando la probabilidad experimental, o sea, la llamada probabilidad frecuencial. Punto 33, punto 15, punto 1640, punto 1689, punto 1660. Esta flecha nos indica que, a ver, mientras más aumente el número de lanzamientos, la probabilidad frecuencial se acerca más a la probabilidad clásica, la cual es 0.166666 secuenciales. Y podemos compararlo con este, 0.166. Entonces, aquí vemos que hay una tendencia. Cuando la n tiende a infinito, entonces la probabilidad frecuencial tiende hacia la probabilidad clásica. Esa es la relación que hay entre ambas. Y ambas formas de calcular la probabilidad se usan. Cuando es viable hacer el experimento, suele comentarse que de acuerdo a la probabilidad frecuencial, la probabilidad fue tanto. Cuando no se hace referencia a que se hizo un experimento, se da por hecho que el tipo de probabilidad que se está usando es la clásica, o sea, la que se calcula sin hacer experimentos. Vamos a ver algún ejemplo aquí. Ejemplo. Bueno, ese fue aquel. Aquí está otro ejemplo. En una tómbola cubierta hay 12 canicas del mismo tamaño y textura. Bueno, yo hice los dibujos, Me imaginé que hacer una tómbola. Es una redonda y aquí tiene la manija y se le da vuelta para que se revuelvan las canicas. Bien. En una tómbola cubierta hay 12 canicas del mismo tamaño y textura. O sea, eso de decir que son del mismo tamaño y textura nos da una idea de que si metemos la mano para tocar las canicas, dado que no podemos verlo, entonces por el puro tacto no podemos distinguir nada porque son del mismo tamaño y tienen la misma textura. Sin embargo, ya sacadas a la luz, son de colores. 7 son rojas y 3 amarillas. A ver, hay 12 canicas del mismo tamaño y textura. 7 rojas y 3 amarillas. El experimento consiste en meter la mano a la tómbola, tomar una canica, anotar el color de esta y regresar la canica a la tómbola y hacerla girar. El experimento se ha realizado varias veces conforme indica la tabla. Vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de sacar una canica roja? Miren. Cuando se lanzó 10 veces, 8 veces salió roja. Nos da una probabilidad frecuencial de 0.8. Cuando se lanzó 100 veces, más bien cuando se hicieron 100 extracciones, 69 veces salió roja. Pues es 0.69. Cuando se hizo el experimento 1000 veces, 718 dio favorable en sacar canica roja. La probabilidad 0.718.
podemos ver que se vuelve a cumplir otra vez este enunciado, que mientras más aumenta el número de lanzamientos, la probabilidad frecuencial se acerca más a la probabilidad clásica. Vean que la clásica, 7 entre 10.7. Creo que el problema está mal. Creo que hay un error aquí. ¿Eran 12, que no? Sí, dice que eran 12. Está mal. Voy a tener que corregirlo. Disculpen, muchachos. Si aquí debe de ser 10. Ajá, déjenme el cálculo. Sí, miren, sobre 10. Sí, ajá. 8 sobre 10. Uh-huh. Sí, tienen que ser 7 sobre... Sí, aquí hay un error. Debió ser 10 canicas aquí. A ver si lo puedo reparar. 10 canicas. Ah, sí. Sí. De una vez que se guarde para que no quede el error. luego les paso el archivo. Es que me puse a preparar los ejercicios y no saqué bien la cuenta ahí. Así que tienen que ser 10. 7 y 3 son 10. Pues la probabilidad de sacar las rojas es 7 décimos, punto 7. Por eso acá está 7 décimos, punto 7. Y el experimento sí tiende a punto 7. Una disculpa por ese error. Bien. Respecto a este tipo de probabilidades, clásica y frecuencial, más al rato que les pase el archivo, ya que se termine la clase, van a ver acá en la parte inferior dos ligas hacia videos en YouTube que tratan sobre el asunto y pueden redondear mejor el concepto, pero en esencia es eso. En la probabilidad clásica, nosotros lo hacemos mentalmente, con fórmula. En cambio, la otra, la probabilidad frecuencial, requiere hacer el experimento y hacer el conteo, o sea, llevar una tabla y donde se muestren las veces que se hizo el experimento, las veces que fue favorable y acá el cálculo de la probabilidad frecuencial. Y si el experimento se repitió y se aumentó el número de veces el experimento, bueno, armar la tabla y de seguro la probabilidad frecuencial irá tendiendo hacia la clásica. Entonces, recordemos eso, ¿sí? La frecuencial en una n pequeña tiende a tener mucha variación y muchas veces no se parece nada a lo que dice la clásica, sino que cuando el experimento tiene una frecuencia más grande de haberse efectuado, es cuando ambas frecuencias se parecen. Cuando se habla de probabilidad frecuencial, generalmente debemos aclararlo. Y cuando alguien habla sobre probabilidad y está refiriéndose a la frecuencial, lo común es que lo diga específicamente. De acuerdo a los experimentos, la probabilidad frecuencial fue esto, fue lo otro. Cuando no se hace referencia a qué tipo de probabilidad se está usando, damos por hecho que es la clásica, la que se hace con fórmulas, etc. Bien. Aparte de este tema de los tipos de probabilidad, también vamos a abordar sí, la probabilidad condicional. A ver, esta. Vamos a poner acá, probabilidad condicional. Bueno, primero
A ver, dijimos que la definición de probabilidad son la clásica. Es por fórmulas. Y la probabilidad, ¿cuál es la frecuencial? Es por experimentos, por experimento. ¿Sí? Ahora vamos a ver el asunto de la probabilidad condicional. La probabilidad condicional sucede cuando se tienen dos eventos que son dependientes. Eventos dependientes. Dados dos eventos dependientes A y B, la probabilidad condicional expresada como P de B diagonal A se lee la probabilidad de B una vez ocurrido A. O sea, cuando veamos este P paréntesis B diagonal A paréntesis, se lee la probabilidad de B una vez ocurrido A. Así se lee. Se calcula mediante esta fórmula. La probabilidad de B una vez ocurrido A es igual a la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de A, siempre y cuando A y B son dependientes entre sí. ¿Qué será eso de eventos que son dependientes? Se aclara mucho mejor con los ejemplos. Vamos a ver. Bueno, una nota. Ese símbolo como U invertido, tanto en matemáticas y aquí en probabilidad, se interpreta como la intersección. ¿Sí? Es el símbolo que se utiliza en los diagramas de Venn para ver esa parte donde dos conjuntos se intersectan y tienen un área común. Eso significa esa herradura volteada o una U invertida. Se lee A intersección B. O también A y B. Un ejemplo. Aquí está. En un club juvenil formado por 12 integrantes. Aquí está bien, ya. Este sí es 12. 7 se registran al grupo de guitarristas y el grupo de ajedrez lo forman 5 jóvenes, de los cuales 3 están en ambos grupos. Oh, fíjense qué interesante, ¿no? Es un club de jóvenes. Ese club lo forman 12 jovencitos. De esos 12, 7 están anotados al grupo de guitarristas. Pero también hay un grupo de ajedrez y lo forman 5. 5 de los 12. Pero de esos jóvenes que están en ajedrez, 3 de ellos tanto están en ajedrez como están en el grupo de guitarristas. Si de dicho club se escoge al azar un joven, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el grupo de guitarristas? Si se sabe que está en el de ajedrez, ahí está la condición. O sea,
no solamente que esté en el grupo de guitarristas, sino que aparte, esa probabilidad depende porque lo que sí se sabe es que está en el grupo de ajedrez. Bueno, vamos a ver cómo atenderlo. El espacio muestral, o sea, el total de los jóvenes del club, pues son 12. El evento, vamos a llamar el evento A, el equipo de ajedrez, lo forman 5. El evento B, el equipo de guitarristas, lo forman 7. Recuerden que hay algunos jóvenes que están aquí y están acá al mismo tiempo. La intersección A, intersección B, o sea, jóvenes que están en ambos grupos, tanto guitarristas como ajedrez, son 3. Entonces, definido eso, vámonos a las fórmulas. Miren. A ver, los demás chicos para que se alcanzan a ver las fórmulas. A ver ahí. P, la probabilidad de que se dé B, dado que se ha dado A. Significa la probabilidad de que suceda B, pertenecer al grupo de guitarristas, dado que se pertenece al grupo de ajedrez. ¿Sí? Bien, ¿cuál es esa probabilidad? Bueno, es la probabilidad de la intersección de A y B, o sea, ser guitarrista y ajedrecista, dividido sobre la probabilidad de A, o sea, de pertenecer al grupo de ajedrez. Esta es la fórmula para hacer el cálculo de la probabilidad. Esa. Y vamos a ver a los números. La probabilidad de pertenecer al grupo de ajedrez es 5/12, porque hay 5 jóvenes que están en ajedrez y el club lo forman 12. Luego, la probabilidad de ser del grupo de ajedrez y de guitarra, pues son 3. 3 entre 12, o sea, una cuarta parte. Entonces, sustituyendo la intersección, un cuarto, entre la probabilidad de estar en el ajedrez, 5/12, un cuarto entre 5/12, se hace la ley de la tortilla, 12 por 1, 12, 5 por 4, 20, o ¿cómo se puede hacer también? 12 entre 4 es 3, 3 arriba y 5 abajo, así, lo cual da 0.6 o el 60%. ¿Qué significa esto? De que si se escoge un joven al azar y resulta que sabemos que ese joven que escogimos está en ambos grupos, entonces la probabilidad de que ese joven esté en el grupo de guitarristas es 60%. Vean cómo se lee. La probabilidad de que esté en el grupo de guitarristas, dado que se sabe que está en el grupo de ajedrez. Así se lee esto. Es igual a la intersección, un cuarto, dividido entre la probabilidad de estar en ajedrez, que es 5/12. Se hacen las cuentas y la probabilidad es del 60%. De esto trata la probabilidad condicional. Noten que el cálculo sería diferente si la pregunta fuera solamente qué probabilidad hay de que sacando un joven al azar esté en el grupo de guitarristas. Si no supiéramos que el que se escogió
está o no en el grupo de ajedrez, pues entonces solamente tenemos que hacer la cuenta directa, aquella de los guitarristas, ¿cuántos son? A ver, son 7. Pues la probabilidad sería 7 sobre 12. Y 7 sobre 12, ¿cuánto es? Siete sobre 12 es 0.5833. Así que si no sabemos que está en ajedrez, que está o no está, entonces la probabilidad de 0.58 es un poquito menor que esta. Pero el hecho de saber que el que se escogió está en ajedrez aumenta un poquito, como 2%, la probabilidad. ¿Por qué? Porque está condicionado. Hay una condición. Y hay una condición porque algunos cuantos jóvenes tanto están en un grupo como en el otro, y eso condiciona la situación. Bien, veamos otro caso. A ver si es condicional o no. Se tira un dado y se pide la probabilidad de que caiga par si se sabe que ha caído menor de 5. Caray. A ver, se tira un dado. El dado tiene 6 caras. ¿Qué probabilidad hay de que caiga par si sabemos que ha caído un número menor de 5? Número menor de 5 es el 1, 2, 3 y 4. A ver, el espacio muestral es del 1 al 6. Aquí está. Evento A, que caiga menor de 5. Son 4, 1, 2, 3, 4. Aquí está, 4. El evento B, que caiga par. Pues el par solo lo forman el 2, el 4, 2, 4 y 6. Son 3. Aquí está. La intersección, sí, la intersección, o sea, que forme parte tanto de A como de B, esto como esto, pues solamente son el 2 y el 4. El 2 y el 4, que son 2. Entonces, nos vamos a las fórmulas. Aquí está. La A. Que caiga menor, que caiga menor de 5 es 4 sobre 6. Es 2 tercios. La intersección, que sea par y menor de 5, son 2. 2 sextos es 1 tercio. Y aquí está la respuesta, que es la probabilidad de que caiga par, dado que sea menor de 5. Es la intersección, 1 tercio, dividido entre la probabilidad de que sea par, entre 2 tercios. Se hace la ley de la tortilla, da 1/2, 50%. ¿Sí? Ahí está. Bien. Pues esto es el asunto de la probabilidad condicional. Es como un tipo especial de probabilidad. Cuando hay más de un evento. No es la única relación. Hay otra. Cuando 2 eventos no están relacionados, no son dependientes. Entonces ahí ya no se usa la probabilidad condicional, se usa otro tipo de cálculo de probabilidad. De hecho, mucho más sencillo. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya se nos está acabando el tiempo.
vamos a dejarla hasta aquí. Les voy a pasar estos dos archivos para que los tengan y los repasen. Y nos sirve de preparación para el siguiente tipo de probabilidad. ¿Sí? La de aquellos eventos que no son dependientes, que son independientes. Valga la redundancia. Y después de eso, pues, veremos ejercicios. Bien, muchachos, pues en un momento más yo les paso los archivos allá al grupo del WhatsApp. Les voy a pedir de favor, ya para concluir, si ponen la palabra presente ahí en el grupo de WhatsApp, ahí, para que salga la fecha y la hora, y hacer yo el conteo de asistencias. Sí, A ver, ya pusimos eso. déjenme ver aquí. Ay, bebé. A ver. Bueno, ¿te parece que todos tienen, ok, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de terminar esto? No, profe. No. Bueno, ok. Entonces, estén atentos, les voy a pasar el archivo para que lo descarguen y lo tengan, ¿sí? Por lo demás, hasta aquí la dejamos por hoy. Gusto saludarlos de nueva cuenta. Buen inicio de semana. Adiós, maestro. Gracias, Nos vemos. profe. Ok, profe, Adiós, bye. profe. Bye. Gracias, maestra, bye. Bye, sí. Gracias, pues.